Hola, hola, muy buenas noches a todos mis queridísimos videntes que están acá desde temprano, desde las 8 en punto, que saben que comienza Medic Móvil a la comunidad para que aprendan y conozcan un poco más sobre la salud en sus diferentes ramas. Para quienes ya nos han visto semana a semana, yo soy Mario Andrés Navia Santos, soy inmunólogo clínico, soy docente universitario y miembro y conductor de tu programa preferido, Medic Móvil a la comunidad, porque está Medic Móvil cuidando siempre de ti. Y a mi lado, como saben ustedes, dueño de la casa y de la palestra de donde estamos aquí organizando todo esto para todos ustedes, tenemos al señor gerente general de la empresa, doctor Javier Mera, estimadísimo compañero y amigo de todos nosotros acá. Nos hace una presentación y una introducción para lo que es el día de hoy. Hola Mario, buenas noches, un gusto poder saludarlos a todas las personas pues, que nos siguen semana a semana a través de Medic Móvil a la comunidad, tu programa informativo, educativo y donde puedes también resolver todas tus dudas, tus preguntas o incertidumbres, pues nuestros especialistas están siempre predispuestos a poder responder esas inquietudes que puedan tener. Asimismo, agradecerle a esos auspiciantes que permiten que semana a semana podamos realizar esta transmisión en vivo. En esta semana, pues agradecerle nuevamente a la cevichería Neptuno, de propiedad del abogado Gastón Santos, quien nos auspicia una semana más con un ceviche interoceánico. Lo encuentras en Chone, en la calle Rocafuerte. También agradecerle al laboratorio Jabot, quien esta semana pues, nos va a obsequiar este pack donde hay suplementos alimenticios y pues un suero oral. Y también a Peluquerías Joana, quien nos va a auspiciar, un corte de cabello. Asimismo, agradecerles también a ese equipo de producción que está siempre tras cámaras, que son quienes hacen que sea posible la transmisión de que sábado a sábado podamos estar con ustedes, pues al doctor José Poveda, quien es odontólogo y es miembro del staff de profesionales y además es director de comunicación de Medic Móvil S.A. Asimismo, al podólogo Rubén Darío Florentín, miembro también del staff de profesionales. Recuerden que Medimóvil tiene una gama amplia de especialistas que están a tu disposición y que puedes comunicarte a los números de teléfono, pues que más adelante lo diremos en pantalla. Muchísimas gracias, Mario. Esta semana estará con nosotros la doctora Karen Arcentales, quien es gastroenteróloga endoscopista y estará hablando de un tema súper importante que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Creo que es un tema de importancia. Y bueno, pues todas esas dudas, todas esas preguntas que puedan tener, estará la doctora en este pequeño espacio pudiendo contestarle todas sus interrogantes. Muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven semana a semana y que se conectan con nosotros. Recuerden también, guarden todas sus facturas porque tenemos un sorteo navideño. Recuerda pues que esta Navidad Medimóvil también está contigo y estaremos con su factura, con los números de su factura, sorteando premios. Van a haber 3 premios importantes. Marito, te lo comento aquí, se lo comento a todos los facevidentes, como tú les dices. El primer premio es una consulta médica del especialista que tú elijas dentro de la gama amplia de más de 40 especialistas que tenemos nosotros. Tienes la elección de escoger el que necesites en ese momento. El segundo premio es un pavo para que puedas compartirlo con tus familiares y tengas tu cena navideña de fin de año como tiene que ser. Y el tercer premio es una canasta navideña. Recuerden, ese sorteo se va a realizar el día sábado 19 de diciembre en vivo en un programa especial que Medic Móvil te tiene preparado para ti y para toda tu familia. Recuerda, Medic Móvil cuidando siempre de ti, tu médico especialista en la comodidad de tu hogar. Muchísimas gracias Mario, pues démosle la bienvenida a la doctora. Muchísimas gracias Javier a ti y a tener en cuenta todos esos premios que están bastante buenos, ese programa del 19 de diciembre, a ponerse pilas y estar todos en contacto acá. A continuación damos la bienvenida a la doctora que realmente nos va a solventar un poco las ideas en cuanto a una patología gastroenterológica que tiene una incidencia un poco alta. Esa es una incidencia, vamos a hablar netamente, doctora, sobre el reflujo gastroesofágico, que es una enfermedad así como tal. Le damos la bienvenida, doctora, por favor, un gusto que está acá, haga una presentación inicial a todos los facevidentes que nos están viendo acá. Bueno, buenas noches con todos, soy la doctora Karen Arcentales, gastroenteróloga endoscopista y bueno, hoy día les voy a hablar de un tema en realidad muy común en nuestra sociedad, muy común en nuestra provincia, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos que yo voy a hacer una presentación, y así como yo me quedo admirado, sé que todos los facevidentes se van a quedar un poco admirados porque la doctora que está aquí a mi lado es bastante joven y aún así con esta juventud tiene realmente un currículum de mucha clase. Se los voy a decir para que sepan todos. Karen Stephanie Arcentales Cruz nace en Puerto Viejo un 28 de octubre de 1991. Se gradúa de médico general en la Universidad Técnica de Manabí en el 2015.
A posteriori, realiza su especialidad en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, realizando su residencia en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras en el 2018. Posterior a esto, realizó un entrenamiento en colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en el Centro de Mínimo Acceso de La Habana en el 2019. Y en ese mismo año realiza entrenamiento en endoscopía avanzada en la Clínica de Valencia, Santiago de Chile. Tiene una publicación en la Revista Mexicana de Gastroenterología con título Caracterización clínica y nutricional de los pacientes con colitis ulcerosa en el 2019, y ahora en la actualidad trabaja como parte del staff de gastroenterólogos del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. En el momento actual mantiene una relación estable, así que esas carpetas en cuanto a alguna otra clase no pueden entrar acá. Realmente estoy yo sorprendido con la doctora, estoy seguro que todos los videntes, Karen, van a estar sorprendidos un poquito. Cuéntanos un poquito, antes de empezar esto, tu apreciación de lo que, si extrañas un poquito, si te gustó un poquito, realmente Cuba. ¿Cómo fue la vida en Cuba? ¿La apreciaste? ¿Estuvo chévere por allá? Bueno, por supuesto, la vida en Cuba, como todos saben, un poco con la parte del socialismo y restricciones, como todo el mundo desde su conocimiento. Pero la parte, la vivencia en realidad en Cuba ha sido muy buena, la gente con un gran corazón, con una humanidad, con una empatía hacia el paciente, que bueno, todo eso, aparte de los conocimientos que me iban impartiendo, iba captando esa parte humana de ellos. Y bueno, la comida, no sé, pero a mí me encantó la comida y los dulces principalmente, pero bueno, todo con su moderación. Es súper lindo, porque yo realmente si voy a Cuba, de verdad que hay algunas playas que veo que me encantaría ir. Cuéntame por ahí de alguna playa que haya ido. Claro, lo que visité mucho fue Varadero. Varadero, una hermosa playa, de verdad que sí, lo disfruté, claro, en el tiempo que tenía la oportunidad. Y sí me faltó, creo, visitar algo de Los Cayos, pero bueno, ya posterior lo haré. Les pregunto al doctor porque es una persona que no ha perdido el tiempo y por ahí un ratito para unirse a una playita, seguramente que sí hay, seguro que sí hay tiempo. Pero la doctora es una persona muy disciplinada que realmente en su juventud ha tenido el tiempo suficiente para hacer todo esto y de una manera extraordinaria. Ya verán que en la actualidad es médica gastroenteróloga del Hospital de Especialidades en Puerto Viejo. Así que para cualquier cosa, acuérdate que a nivel gastroenterológico puedes hacer tus llamados al 09-888-53742 comunicándote con Medic Móvil para que pidas el servicio de gastroenterología con la doctora Karen Arcentales. Bueno, doctora, realmente he visto, es un tema importante el reflujo gastroesofágico y realmente algunas personas le he hecho a la familia, a conocidos en Facebook, cuáles son las preguntas que quisieran hacer ellos. Y he tenido aquí una banda de preguntas que quiero que le responda a la sociedad que por ahí no entiende mucho lo que es el reflujo gastroesofágico para que hoy precisamente aquí en Medic Móvil a la comunidad queden entendidos completamente todos. Pregunta 1, doctora. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Y ahí me dice, ¿es normal tenerlo o no? Bueno, el reflujo gastroesofágico no es más que el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago. Todos tenemos normalmente un episodio de reflujo, pero bueno, cuando comienza a dar síntomas y alterar lo que es la calidad de vida, por supuesto que hay que ver y controlar y visitar al médico, porque ahí puede haber la complicación. ¿Verdad que algunos de los pacientes, algunos de los conocidos que he tenido yo me han preguntado, doctor, he tenido episodios leves de reflujo, leves, por ahí una vez a la semana se le sube algún contenido alimenticio? ¿Debe ir a consulta con un médico o qué tanta sintomatología se necesita para que la persona piense, no, debo consultar con el gastroenterólogo? Bueno, como había dicho anteriormente, el reflujo es algo fisiológico que en ocasiones se da normalmente, pero cuando no causa sintomatología. Pero ya cuando comienza la sintomatología, como es la pirosis, que no es más la sensación de quemazón en el pecho, las sensaciones repetitivas de lo que es el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago, el dolor precordial, bueno, sí hay que visitar al médico porque ahí estamos ya catalogando como una enfermedad, más no como un reflujo, que normalmente es fisiológico.
Pero ya cuando existe la sintomatología y alterar principalmente lo que es la calidad de vida, por supuesto que hay que visitar a un médico. Ahí, doctora, para que los facevidentes y para que todos realmente quedemos claros, ¿cuáles son los síntomas principales? Ya nos habló un poquito de la pirosis, pero por ahí, si nos explica un poquito más para realmente que todos los facevidentes queden un poco más claros, nos hable de algunos síntomas, porque acuérdense que los facevidentes tienen que estar atentos a todo lo que dice la doctora, porque después vamos a tener las preguntas que ustedes tendrán que contestar para ganarse los 3 premios que tenemos hoy día, que es gracias a los auspiciantes. Entonces, a ponerse pilas y escuchar ahora realmente cuáles son los síntomas en su mayoría o con mayor incidencia que se producen en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que también se llama ERCH, ¿no? O ERGE, bueno, como sea, no pasa nada. Pero bueno, ¿cuáles son los principales síntomas, doctora? Dentro de los síntomas principales, nosotros los podemos dividir en síntomas típicos o clásicos y los atípicos, que no tienen nada que ver con lo que es el tubo digestivo. En la parte de los síntomas típicos o clásicos tenemos lo que había mencionado antes, la pirosis, las regurgitaciones, que son los principales casi entre el 30 y el 60% que se presentan. Sin embargo, existen otros atípicos que, como dije, no tienen nada en relación con el tubo digestivo, y estos son como una tos seca que los levantan en la noche, repeticiones de infecciones a nivel oído, las otitis, las laringitis, las faringitis, el dolor precordial, que ojo, hay que tomar mucho en cuenta que cuando existe un dolor precordial hay que primero descartar las causas cardiovasculares para poder decir que, bueno, estamos encaminados a algo del tubo digestivo. Es interesante esto de los síntomas atípicos y atípicos, doctora. Más o menos, ¿en qué porcentaje se puede encontrar una persona que tenga síntomas atípicos, que al final, como usted dice, no los puedo relacionar tanto con el tubo digestivo en sí? ¿Cuál sería el porcentaje más o menos entre ellos? Por ejemplo, de la tos seca está en una relación entre un 10 a un 15%. La parte de las laringitis y faringitis entre un 5 a un 8%. Pero el dolor precordial sí, que le digo, descartando su parte cardiovascular, sí está en un 20%. Mira cómo es interesante que un dolor precordial vaya a ser lentamente, obviamente porque está ahí, está cerca y puede producir esto de acá, ¿no? Pero interesante para todos, por si acaso tengan un dolor precordial que realmente no sepan bien de dónde viene, y a la final como que igual siente por ahí un síntoma de los que son típicos y tienen que relacionarlo por ahí para que saquen las conclusiones, y ya saben, llamar a Medic Móvil para hacer que tengan un contacto realmente con la doctora Karen Arcentales. Recuerden que Medic Móvil es la única empresa aprobada para dar realmente la consulta en su domicilio, en la comodidad de su hogar. Así que recuerden llamar o mensajear al 09-888-53742 para que esté en contacto con todos acá y realmente tenga una consulta espectacular con la calidez y calidad que se necesita en su hogar. Doctora, vamos a la pregunta 4. Esta pregunta, acuérdense que igual todos los facevidentes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran mientras estamos aquí con la conversación. Pregunta 4. Ya sabemos los síntomas, sabemos por ahí cuando una persona podría tener un reflujo, pero algo interesantísimo son las causas. Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, existe multifactorial la enfermedad por reflujo, pero hay un mecanismo principalmente que es la debilidad del esfínter esofágico inferior, que es la debilidad del esfínter, es la barrera que divide lo que es el esófago y el estómago para que el contenido gástrico no refluya a la parte del esófago. Pues bueno, debilidad o poca funcionabilidad de lo que es el esfínter esofágico inferior está dado por muchas causas. Una de esas causas son causas anatómicas, causas por la ingesta de ciertas comidas o ciertos alimentos, y unas causas orgánicas. Entonces, dentro de las causas anatómicas tenemos lo que es la hernia del hiato. O sea, la hernia hiatal, que es un diagnóstico que puede ser tanto por una radiografía contrastada como un estudio invasivo, que es una endoscopía superior. Las comidas que van a influir en lo que es la debilidad de esta barrera va a estar la ingesta de chocolates, café, las comidas picantes, los alimentos con demasiada grasa, manteca, mantequilla, el uso de cebolla, lo que es el ajo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Otras causas tenemos la obesidad, que es muy común en nuestro medio, el índice de masa corporal sobrepasado a los 25, el índice mayor de 25, entonces sí, con un sobrepeso, y ya cuando ya existe una obesidad, por supuesto que va a estar mucho más presente, o va a ser un factor predisponente para la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Otras entidades como el embarazo que pueden predisponer a lo que es un reflujo, ciertas enfermedades como son las enfermedades del tejido conectivo, tales como la esclerodermia, enfermedades como la diabetes, que es la famosa gastroparesia diabética, que influye también en lo que es la patogénesis de esta enfermedad. Interesante, doctora, interesante porque las causas son multidiversas en lo que estamos hablando ahorita. Me sorprendió un poquito y quiero que me explique un poquito más porque igual muchos hemos de estar un poco así, principalmente con el café o con la Coca-Cola o con el cigarrillo. Por ahí, más o menos, ¿cuál sería la probabilidad? Por ejemplo, alguien que tome café, muchísimo café, ¿por ahí tiene que ver un poquito como causa igual o no tiene que ver mucho? Existen muchos estudios en realidad en que hacen la comparación con los factores con los factores que predisponen eso. Y bueno, si el café, sí, por el efecto que tiene, existe una relajación del esfínter esofágico, hace lo que se llama nosotros una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Qué interesante, o sea que los que toman el cafecito a cuidarse porque realmente nos puede dar algo. Dora nos hace una pregunta y dice, ¿cómo están relacionados los síntomas atípicos con las causas por ERCH? Ajá. Los síntomas atípicos, por lo que es el ácido, es en realidad una hipersensibilización de lo que es la parte de la mucosa del esófago. Existen varios mecanismos, por ejemplo, para el dolor precordial existen unas conexiones intercelulares que es en el epitelio escamoso que hay a nivel del esófago. Entonces, cuando existe este ácido en contacto con esta mucosa, esto va a estar en contacto con unos receptores nociceptivos. Entonces, esto hace que haya lo que es el dolor precordial, cuando el reflujo sube a la parte de la boca, porque incluso no solamente afecta la parte de las vías respiratorias, sino la cavidad bucal. Existe una alta incidencia de pacientes que tienen caries. Esto mismo, cuando el reflujo o el ácido sube, irrita lo que son las cuerdas bucales y también existe una disfonía. Entonces, todo es en relación al proceso inflamatorio que causa a nivel de la mucosa del esófago. Muy interesante, interesante para que lo piensen todos y para que lo entiendan todos. El señor Freddy Mera nos hace una pregunta interesante sobre lo que ya habló, pero más o menos me imagino que él quiere que se lo explique bien. Dice el señor Freddy Mera, ¿el consumo de ají es perjudicial? El consumo de ají lo que hace es aumentar lo que es el ácido gástrico, entonces se aumenta y hay una producción de ácido gástrico y también un periodo de inflamación de la mucosa gástrica, por supuesto que va a afectar, va a aumentar lo que es un factor predisponente a lo que es la enfermedad por reflujo. Entonces entender que todo lo que causa acidez en mayor medida de lo que normalmente hay una mayor tiene, producción realmente va a tener mayor probabilidad de desarrollar esta clase de enfermedad. Entonces tener cuidado, señor Freddy Mera, y si consume mucho ají, deje de consumirlo tanto porque obviamente puede ser un predisponente para que desarrolle la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Algo importante, vamos a ver, Dianita nos hace una pregunta y dice, ¿el consumo de Coca-Cola también lo puede ocasionar? Claro, el consumo de bebidas efervescentes, porque eso hace que disminuya también lo que es la barrera o el esfínter esofágico inferior. Entonces, sí, las bebidas efervescentes, los refrescos, los colorantes, en realidad hay un factor predisponente que influye en lo que es la patogenia de esta enfermedad. Es complicado, yo también que tomo full Coca-Cola, tendría que muy común en realidad, todas las comidas, creo que de las personas manavitas hay la Coca-Cola ahí en medio de la mesa. Bueno, no vamos a hacerle la propaganda, pero es una cola tan rica que es difícil no tomarla, entonces es complicado. Pero bueno, entonces realmente vean cómo realmente las causas son tan diversas y cómo si no nos cuidamos adecuadamente, si no tomamos las cosas en una medida propicia y nos consumimos en exceso, obviamente nos puede desarrollar un poco más de enfermedad. Entonces a cuidarnos, porque acuérdense que estamos aquí en una palestra informativa y educativa para todos ustedes, para que realmente los videntes entiendan todas estas cosas tan importantes para que tengan una salud buena y para que su cuerpo realmente brinde las mejores medidas en el día a día, en el trabajo, en la casa, en la familia, siempre.
Una importante pregunta, doctora, de Jessica Dávila, y dice, ¿consumir mucho chocolate puede provocar el reflujo? Ahí sí, si me dice que sí, ya no puedo más. No más, porque el chocolate ya es demasiado rico. Claro, como les dije anteriormente, el chocolate, el café, las bebidas efervescentes, las comidas condimentadas, el consumo de cebolla, ajo, las mentas, todo eso va a influir en lo que es la patogenia del reflujo. Va a haber un factor predisponente para que haya una producción más de ácido, tanto clorhídrico como ácido biliar. Entonces, por supuesto que va a influir, va a ser un factor predisponente para la enfermedad por reflujo. Bueno, ahí sí que fue un poco lamentable para todos, pero ya saben, tienen que cuidarse realmente y no exagerar nunca en las comidas, estar comiendo cosas de más, a la final no es del todo bueno, así que por favor le pido que a todos que realmente entiendan bien esto. Vamos a ver, nos hacen una pregunta, dice, los profesionales docentes, ¿qué cuidados deben de tener en el aparato digestivo para que por su actividad son proclives a enfermedades gástricas? Los docentes, vamos a ver. A ver. Yo sé que los docentes tienen una vida muy ocupada y una preocupación. Yo soy docente. Ahí está, entrega por sus alumnos, y que a veces nos olvidamos de hacer las 3 comidas diarias y las colaciones. Es muy importante no tener los ayunos prolongados, porque eso ayuda también a estimular la parte del ácido. Entonces, si no hay nada en el estómago para poder degradar por los ácidos, por supuesto que este va a refluir. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Además, evitar, si por ejemplo está en ayuno prolongado y no ha desayunado o almorzado, y el uso del café, ahí entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, doctora, que esto de las comidas está causando bastante éxtasis en cada uno de los evidentes. Imagínese usted, nos pregunta Angélica Sánchez, ¿la pimienta produce reflujo gastroesofágico? Todos los alimentos con condimentos, las pimientas, los colorantes, todos esos condimentos que vienen en botellitas, el uso del ajo y la cebolla, hay un factor predisponente para la enfermedad por reflujo o para el reflujo, porque hay que tomar en cuenta que la enfermedad ya cuando causa síntomas, causa y altera lo que es la calidad de vida. Ahí estamos hablando de una enfermedad, pero si hay episodios repetitivos de reflujo en realidad y no tienen ninguna sintomatología, es algo fisiológico. Pero si ya es muy repetitivo todo el día y ya causa algo en la calidad de vida, pues bueno, hay que tomar mucho en cuenta eso. Muy bien, una pregunta igual parecida que nos hace Angélica Sánchez, que más o menos es parecida a lo que hablamos sobre la docencia, sobre los docentes que quizás comen a deshoras y todo esto. Y dice ella, ¿no comer a la hora indicada también produce reflujo gastroesofágico? Pues Angélica Sánchez, hay que volverle a repetir. Claro, o sea, sí va a provocar, porque como dije anteriormente, existe una producción normal de ácido clorhídrico y ácido biliar en lo que es varios periodos en varios periodos de tiempo durante el día. Entonces, al no tener alimentos para poder degradar, por supuesto que va a ser un factor influyente para lo que es la enfermedad por reflujo, y no solamente por eso, las famosas gastritis, enfermedades, o sea, otros tipos de enfermedades digestivas. O sea, hay que tomar en cuenta que es muy importante comer en horas adecuadas y las colaciones, así sea que no hagan las colaciones, pero sí el desayuno, el almuerzo y la merienda. Y ojo, que la merienda no es que yo no comí en todo el día, pero en la merienda me puse un arroz, menestra, chuleta y me empaché todo lo que no pude tener el día. No, eso está muy mal, es en realidad un trastorno alimenticio. O sea, comer como se debe, igual. Exactamente. Esta pregunta sí es interesante, Karen, y nos dice María Patricia Zambrano. Esto es interesante porque igual habló un poquito sobre el embarazo, pero vamos a ver cómo lo contextualiza ella. Dice, después del embarazo, ¿es normal quedar con una sensación de reflujo gastroesofágico? Sí es normal quedar con la sensación, porque cuando existe el embarazo hay una presión intraabdominal. Entonces, aparte de que el estrés también es un factor agravante de lo que es la enfermedad por reflujo o porque está catalogada dentro de unas enfermedades funcionales, entonces va a afectar. Y claro, o sea, ya después, si es que causa muchos síntomas o los síntomas atípicos que anteriormente nombré, pues bueno, sí es necesario hacer un tratamiento y por supuesto primero ir a lo que es al gastroenterólogo. Entonces vamos a tener que también el estrés, no solamente el embarazo, con la obesidad o aún con el sobrepeso, como usted nos habló ya, definitivamente pueden ser causas de reflujo gastroesofágico. Y yo creo que definitivamente con todo esto que hemos hablado,
realmente las causas del reflujo gastroesofágico han quedado claras, así que pronto ya vamos a dar la primera pregunta que se va a ganar un conjunto de cosas, de un conjunto de suplementos alimenticios dada por el laboratorio Abbott. Entonces tienen que estar muy pilas con todas estas respuestas que hemos dado. Acuérdense que también en todas sus consultas aceptamos todos los pagos con tarjetas de crédito hasta 3 meses sin intereses, así que a ponerse pilas. Y también acuérdense que para el 19 de diciembre del presente año tienes que recoger todas las facturas, porque en pleno programa vamos a hacer una transmisión en donde haremos un sorteo para que te lleves 3 buenísimos premios por la Navidad, porque obviamente, como ustedes ven aquí el peluchito, también nosotros nos vestimos de Navidad, porque obviamente es necesario para todos los videntes Portoviejo y Manaví. Nos pregunta la señorita Carla Muñoz, dice, ¿qué hay de cierto que los productos naturales como el té de manzanilla o almendra, aloe vera, bicarbonato ayuda a que se produzca el reflujo gastroesofágico? Bueno, existen ciertas medicaciones naturales que no solamente van a afectar o van a exacerbar lo que es el reflujo, sino que también a nivel hepático, a nivel renal, porque seamos concretos o seamos sinceros, cuando usted compra en un empaque, un producto natural, solamente hay 3 ingredientes, no hay más, no sabemos qué otro aditivo tiene. Entonces ese aditivo puede que tenga un riesgo a nivel hepático, a nivel renal y por supuesto a nivel gástrico. Y bueno, sí hay un riesgo, por ejemplo, de esos té verdes que sí influyen en lo que es la patogenia de la enfermedad por reflujo, igual porque tienen ciertas sustancias que van a relajar lo que es el esfínter esofágico inferior. Eso de relajar el esfínter esofágico, vamos a explicarlo, doctora. Imagínense que este es el esófago, por ponerlo, y aquí en la parte donde se une con el estómago hay como una forma de presión, ¿no? Ajá, hay como una barrera, como una puerta ahí. Entonces, si el estómago está acá, ajá, y ese ácido sube y esta barrera está débil, obviamente sube al esófago, y en el esófago esta acidez gástrica que no debería de estar, obviamente es la que causa el daño. Exactamente. Y si sube más arriba, obviamente casi la garganta, pues le va a causar realmente la sintomatología respiratoria y todo lo que está, como ya nos explicó la doctora, las causas y los probables síntomas. Esta pregunta nos hace Dianita ND y dice, ¿el vómito puede ser un síntoma de reflujo gastroesofágico? Claro, hay pacientes que lo sienten, como que dicen, yo me vomito de la nada, yo como y rapidito voy al vómito. Sí, está en relación, pero también es un síntoma de alarma. Los vómitos recurrentes son un síntoma de alarma. Hay que tomar en cuenta que los síntomas de alarma, cuando existe una disfagia, que es la dificultad para ingerir lo que son los alimentos, cuando existe lo que es una pérdida de peso, una sensación de llenura precoz, que es cuando nos llenamos con 3 cucharadas del plato de comida que normalmente nos acabábamos, y las evacuaciones oscuras, bueno, hay que tener mucho ojo porque eso nos indica que quizás hay un problema que debe ser valorado inmediatamente. Entonces hay que tomar en cuenta la parte de los vómitos recurrentes, y claro, es un síntoma de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esperamos realmente que se haya entendido. Después de la pregunta actual vamos a hacer la primera pregunta para los videntes. Mientras tanto vamos a resolver una pregunta que nos hace Juan Esparza y dice, en las madrugadas, cuando hay sensación de ardor y levantarse con el malestar y con el aliento, ¿tiene algo que ver con el reflujo gastroesofágico? Por supuesto que sí, y hay mucha relación por la parte de que cuando uno se acuesta totalmente, por gravedad, el contenido gástrico sube, y eso es una de las medidas higienodietéticas y parte del tratamiento de la enfermedad por reflujo, la parte de elevar lo que es la cabecera de la cama cuando ya existen síntomas, cuando ya se identifica que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque por ejemplo cuando se llenan mucho en la noche y inmediatamente a la cama, entonces ya en la mañana amanece con esa sensación de acidez, la boca amarga. Bueno, hay que tener ojo en eso. Bueno, doctora, a continuación vamos a recordar a los auspiciantes de hoy día. Este programa hecho el sábado 21 de noviembre. Tenemos como auspiciantes el día de hoy a la cevichería Neptuno, ubicada en Chone, calle Pichinchi, Rocafuerte, esquina. Un loable agradecimiento a su gerente, el abogado Gastón Santos, que semana a semana nos premia con un ceviche interoceánico a todos los ganadores de los concursos. También vamos a agradecer quien nos auspicia el día de hoy a Peluquería Joana, Avenida del Ejército, entrada a la Escuela Los Olivos, diagonal y que sería El Mal Hecho.
que va a dar un corte de cabello completamente gratis, obviamente quien resuelve la pregunta que vamos a hacerlo después. Y también agradecemos al laboratorio Abbott, que es el que nos ha dado hoy día unos suplementos alimenticios para todos ustedes. Vamos a continuación con la pregunta netamente para el concurso. La pregunta 1, quiero que la respondan todos bastante rápido y dice: diga 2 síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. 2 síntomas. Quien responde primero, quien escribe 2 síntomas del reflujo gastroesofágico, se va a ganar netamente los suplementos dados por Laboratorio Abbott para que tengas ahí, para que te hidrates, y suplementos alimenticios para que te vayan bien. El señor Luis Carrillo pregunta: ¿el dolor de estómago únicamente se debe por el aumento excesivo de ácido clorhídrico o por cuál otra razón podría ser? Bueno, el dolor de estómago, hay que tomar mucho en cuenta, tratar de diferenciar el ardor, lo que es la parte de la epigastralgia o el dolor cólico, porque hay muchas enfermedades que se relacionan y que empiezan a nivel gástrico. Dicen, no, me duele la boca del estómago, y a veces están relacionadas con un dolor que uno le hace los procedimientos invasivos como las endoscopías, y no se encuentra nada, o sea, le da tratamiento, no se encuentra nada, y a veces el problema no solamente es a nivel gástrico, sino a los órganos adyacentes, que puede ser incluso el páncreas, puede ser incluso un cálculo en la vía biliar, o sea, no precisamente por el ácido clorhídrico es que puede doler el estómago. Hay que saber diferenciar la parte si es un ardor o una epigastralgia o un dolor tipo cólico o un dolor tipo punzado, o sea, hay que en realidad diferenciar. El paciente le dice, ¿sabe qué? Me duele o me arde cuando como o me arde después que como. Entonces, bueno, estamos encaminados que es algo sobre la mucosa gástrica. Pero bueno, existe, como le digo, otras enfermedades, y no solamente de la parte orgánica, sino de la parte funcional del dolor. Entonces, hay que en ese lado hacer un buen interrogatorio, hay que explorar bien y por supuesto dar un complemento con los estudios diagnósticos. Doctor, y verá, con la rapidez que categoriza realmente a los videntes, el señor Juan Esparza nos dice ardor y dolor. Ajá. Entonces, obviamente es ganador del primer premio gracias al Laboratorio Abbott, así que puede comunicarse al 09888537742 para que nos diga realmente que es el ganador de este premio, y obviamente nosotros vayamos a entregárselo, o usted vaya a acercarse netamente a nuestras oficinas para que le entreguemos el premio. Esta pregunta es súper interesante y no se ha hablado mucho, y realmente es importante porque obviamente entre las edades hay un poco de diferencia. La señorita o señora, estimada compañera de nosotros, Gaby Fernández, nos pregunta: ¿qué tan frecuente es el reflujo gastroesofágico en adolescentes y en niños? Bueno, ahora, en nuestro medio, en nuestra sociedad, tenemos muchos niños con sobrepeso y obesidad, y muchos niños que quizás porque los papás trabajan mucho, no les dan como la correcta alimentación balanceada. Entonces, existe un factor predisponente para la enfermedad por reflujo, o el reflujo propiamente dicho, que son, como dije, una cosa enfermedad y otra cosa es reflujo. Entonces, sí existen factores predisponentes aquí en niños y en adolescentes, porque ¿qué come el adolescente? Se va a la calle y está comiendo pizza, hamburguesa, golosinas, entonces todo eso va influyendo en la patogénesis de la enfermedad por reflujo. Entonces, sí existe una relación entre lo que son niños y adolescentes, por lo que es los hábitos alimenticios que hay actualmente. ¿Hay una incidencia por ahí, doctora, en porcentaje, porcentual más o menos, así en adultos, en niños, adolescentes, más o menos cuánto pueden enfermarse con el reflujo? Bueno, en lo que son ya entre jóvenes y adultos hay un porcentaje del 50 al 60% en nuestra sociedad, a nivel de Manabí. Y en niños, bueno, es un porcentaje corto, más bajo, como entre un 15 a 10%, pero en realidad el mayor porcentaje está en los jóvenes adultos. Pero igual hay que entender que también se enferman, pueden enfermarse los nenes, principalmente por la obesidad o por el sobrepeso, que es un determinante. Es un factor predisponente en realidad, y le digo, más común en nuestra sociedad. Listo, entonces todos esos manabas y ecuatorianos y portovejenses que estamos acá, por favor, alimentar bien a todos sus hijos. No dejen que realmente caigan en el sobrepeso, porque es muy importante que mantengan una actividad orgánica buena para que luego no desarrollen ninguna clase de enfermedad. Antes de continuar con las preguntas de los videntes, yo tengo una pregunta que obviamente es como la pregunta moda acá, y la pregunta es: ¿se ha visto alguna relación con una mayor incidencia de reflujo gastroesofágico asociado con la pandemia de la COVID?
Bueno. ¿Por ahí ha habido alguna relación? ¿Ha aumentado cierta clase de sintomatología? Claro, la relación que tiene con el COVID sí ha aumentado lo que es ciertas enfermedades digestivas y bueno, sí está lo que es la enfermedad por reflujo. ¿Por qué? Porque entre tanta ansiedad sobre la situación del país, uno tiende a comer mal, tiende a picar por ahí, no sé, algo frito, a tomar su Coca-Cola por ahí, a comer golosinas, entonces todo eso va a influir en lo que es la patogenia. Y bueno, como estamos en cuarentena, estamos encerrados en casa, no hacemos actividad física, entonces comemos, nos acostamos, comemos, tenemos una vida sedentaria, o se tiene una vida sedentaria en realidad. Entonces sí, se ha habido un aumento de personas que tienen ya una enfermedad, una sintomatología por reflujo gastroesofágico en lo que es la pandemia por COVID. ¿Qué factor para más negativo? Esta pandemia nos ha Para dejado todos. puras malas y negativas, pero ya saben ustedes, hacer un poquito de ejercicio para que realmente estén bien y para que en el momento actual no desarrollen un proceso de reflujo gastroesofágico y más o menos a nivel gástrico o gastroenterológico se mantengan dentro de lo normal. Vamos a ver una preguntita, doctora. Dentro de lo que ya hemos hablado en cuanto a síntomas, causas, y ya vimos que hay una semejanza, una relación netamente con el proceso del reflujo gastroesofágico en la COVID, es importante decir, ¿existen complicaciones con el reflujo gastroesofágico? ¿Cuáles podrían ser? Claro, dentro de las complicaciones está la parte de la estenosis péptica. Cuando existe lo que es el factor, como en este caso es el ácido, y un proceso inflamatorio a nivel de lo que es la mucosa esofágica, esto hace una inflamación crónica y en un momento la luz normal del esófago se va a achicar y hace lo que son las famosas estenosis pépticas. Otras son úlceras esofágicas por el mismo contenido ácido que va refluyendo y van haciendo erosiones y que en un caso también puede haber lo que es sangrado gastrointestinal. Otra de las causas y muy común es el famoso esófago de Barrett. Entonces eso bueno, es una complicación muy frecuente que es el cambio de epitelio escamosa columnar y que es un factor predisponente para lo que es el cáncer de esófago. Entonces, cuando existe este tipo de complicaciones, bueno, hay que actuar rápido, porque si no, esto va avanzando y bueno, va a ser un poco complicado manejarlo posterior. Realmente importantísima toda esta información que nos ha hablado, doctora, y usted acuérdese que si quiere una consulta gastroenterológica en la comodidad de su hogar, tiene que comunicarse con Medic Móvil. Puede hacerlo al 098 8853742 09888537742. Acuérdense netamente que usted puede hacer sus pagos con tarjetas de crédito, los cuales los puede diferir hasta 3 meses sin intereses. Acuérdense, porque es muy importante que en el programa del 19 de diciembre tiene que tener guardaditas todas sus facturas, porque en el programa del 19 de diciembre vamos a hacer un sorteo local para que vean todos ustedes y van a ganarse 3 premios importantísimos para que disfruten una Navidad más amena, con un pavito, con una canastita, para que la pasen bien, porque definitivamente nosotros también apoyamos no solamente darles educación, darles entretenimiento, sino darles una vida mejor en toda su condición. Entonces una pregunta interesante que nos hacen, doctora, dice, ¿los trastornos digestivos, tales como el ERCH y el síndrome de esófago de Barrett, pueden estar asociados a un riesgo incrementado de muerte por COVID? Interesante. En realidad, actualmente la parte del reflujo no hay una relación significativa. Claro, si ya hay un factor predisponente o un antecedente quizás de algún proceso neoplásico con la infección del COVID, sí va a haber un aumento de mortalidad. Pero que se relacione directamente el ERG, no, por lo menos usted sabe, ahora hay muchas investigaciones, todos los días salen publicaciones nuevas, entonces actualmente no existe una relación. Una pregunta también buena que nos hacen los Facevidentes, Dianita Nede, que está bastante activa el día de hoy, nos hace la pregunta, es interesante porque hemos hablado de lo que no se puede, que igual vamos a hacer una pregunta después bastante parecida a esto, pero Dianita nos pregunta, ¿qué alimentos se puede consumir o qué alimentos puede consumir un paciente con ERG? Bueno, principalmente yo creo que hay que tener una alimentación balanceada. El consumo de carnes magras o carnes blancas como lo que es el pollo, el pavo, el pescado, la carne de res sin grasa, la carne de cerdo contiene mucho lo que es grasa, entonces esa sí está prohibida.
Alimentos, por ejemplo, los lácteos que sean descremados, consumo de frutas y verduras, frutas que no sean cítricas, está prohibida tanto como la naranja, la toronja, la mandarina, porque bueno, no influye directamente sobre el reflujo, pero sí sobre aumentar lo que es la acidez gástrica. Entonces es llevar lo que es un contenido balanceado, los quesos que sean bajos en grasa, bajos en sal, entonces eso sería lo que es una alimentación en realidad adecuada o balanceada. Una alimentación adecuada, realmente que igual si usted necesita más información tiene que consultar al gastroenterólogo comunicándose con Medic Móvil. Patricia Zambrano nos pregunta, ¿las enfermedades hepáticas pueden desencadenar molestias gastrointestinales? Claro, sí existen molestias gastrointestinales cuando hay lo que es un hígado graso. Que igual el hígado graso tiene factores predisponentes y dentro de esto está la obesidad. Entonces la obesidad es un factor que influye en lo que es la enfermedad por reflujo. Entonces sí va a tener síntomas digestivos. Bastante claro, ¿eh? Vamos con la pregunta número 2 para todos esos face videntes. Acuérdense que vamos a recordar y agradecer a los auspiciantes del día de hoy. Hoy sábado 21 de noviembre agradecemos a la cevichería Neptuno, ubicada en Chone, calle Pichinchi, Rocafuerte esquina. Un loable agradecimiento a su gerente, el abogado Gastón Santos. Agradecemos a la peluquería Joana, Avenida del Ejército, entrada a la Escuela Los Olivos, diagonal a la quesería El Malhecho, que también nos otorga un corte de cabello completamente gratis. Entonces, vamos a la pregunta 2, y la pregunta 2 tienen que responder con esa suprema rapidez que hacen todos los videntes. ¿Existe alguna complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Que ya lo hablamos. Tiene que responder si sí o no. ¿Existe alguna complicación por el reflujo gastroesofágico? Si es sí, diga una. Vamos a ver con esa rapidez que los interpretan. Vamos a ver si responden bien y correctamente, que es muy importante. No se pueden olvidar que el siguiente sábado que estamos acá, el sábado 28 de noviembre, el doctor que nos va a acompañar es el doctor Pablo Yanqui, cirujano urólogo, quien nos va a hablar sobre el cáncer de próstata. Entonces, importantísimo para los hombres, el cáncer con mayor incidencia a nivel masculino, a ponerse pilas para este sábado, que realmente será un tema bastante interesante. Vamos a continuar, esperemos que respondan bien los face videntes y vamos a continuar con las preguntas que estamos haciendo acá. Esta pregunta es importante y por ahí los que tienen alguna clase de síntomas lo sabrán, pero algunos que no. Dice, ¿qué estudios se podrían realizar si se tiene una sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Estudios específicos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico en la actualidad no, para diagnosticar. Es un diagnóstico netamente clínico, es lo que el paciente refiere y lo que es la perspectiva, lo que tiene el médico al diagnosticarlo. No es necesario tener un estudio diagnóstico dirigido para poder iniciar lo que es un tratamiento sintomático. Ahora, hay que tomar en cuenta que si este tratamiento el paciente no mejora en cuestión de 8 semanas, 2 meses, que es lo que se plantea este tratamiento médico, bueno, hay que sí comenzar a investigar otras causas. Y si por ejemplo tiene los famosos síntomas o signos de alarma que mencioné anteriormente, entonces hay que ser un poco más invasivo y realizar primeramente una endoscopía superior. Ya después, si a pesar de esto se encuentra normal este procedimiento, entonces sí hay otros estudios más específicos para ver lo que es la parte ácida. Entonces tenemos lo que es la pHmetría de 24 horas y la impedenciometría de 24 horas. Entonces ese en realidad nos va a poder redirigir o establecer lo que es una causa o un diagnóstico preciso a la sintomatología del paciente. Interesante estos estudios, pero ya saben que para cualquier cosa o solventar cualquier duda que tengan, tienen que comunicarse con Medic Móvil al 09888-53742 para que realmente resuelva todas sus dudas o para que llame o solicite a la doctora Karen Arcentales para que vaya a la comunidad de su hogar a resolverle el problema. Una pregunta importante que tenemos, doctora, dice acá, ¿cuál es el tratamiento del reflujo gastroesofágico y cuáles son los posibles cambios en el estilo de vida que se deben hacer para mejorar los síntomas del reflujo gastroesofágico? Ajá. Los pilares fundamentales para lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico son dos en realidad. Una parte de las medidas higienodietéticas, que en realidad casi es el 80% del éxito en el tratamiento, y el otro son las medidas farmacológicas o las medidas médicas. Dentro de las medidas higienodietéticas tenemos hacer las 5 comidas al día, las 3 principales y las 2 colaciones, la media mañana y lo que es la media tarde.
Comer en raciones adecuadas, no llenarse mucho, principalmente en las noches, y por lo menos esperar como mínimo 2 horas para poderse acostar. Es lo que decía, por medio de gravedad, que haga, como dicen los pacientes, digestión antes de irse a acostar. Otra de las causas, otro de las medidas, se establece lo que es el ejercicio, por lo menos realizar una actividad física, una caminata suave entre 15 a 30 minutos al día, consumir lo que es bastante agua, por lo menos 4 litros de agua al día, mantenerse hidratado. La alimentación, lo que hablaba anteriormente, las preguntas que nos habían hecho los que nos observan esta noche. Eliminar lo que es el consumo de grasas, mantequilla, alimentos como el ajo, la cebolla, condimentos, colorantes, líquidos efervescentes, lo que son las mentas, lo que son leches enteras. Todo eso en realidad influye, hay que cambiar esas medidas. Hay otra medida que es elevar lo que es la cabecera de la cama. No quedar totalmente acostado porque no se va a dormir, no se va a descansar, pero sí por lo menos con 2 almohadas que no estén totalmente inclinados. Entonces, todo eso va a ayudar a mejorar la sintomatología por la noche. Dentro de las medidas médicas o las medidas farmacológicas, vamos a tener fármacos que van a inhibir lo que es la secreción gástrica. Tenemos la parte de los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, y ciertos fármacos procinéticos. ¿Qué son los procinéticos? Es lo que nos va a ayudar a la motilidad esofágica, es decir, que no el alimento que va a estar en la cavidad gástrica no va a estar mucho tiempo, sino que va posteriormente a ser absorbido a través de lo que es el intestino. Bueno, ya va a pasar a otra fase. Entonces, todas estas medidas en realidad se hacen por 8 semanas, pero bueno, siempre y cuando se tenga ya un diagnóstico que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y ojo, que no hay que automedicarse, no, porque siento el reflujo y me tomo un omeprazol, no. Hay que ser valorado por un médico, que el médico le explique cuáles son las medidas, y depende de la persona, porque no, paciente y paciente no es igual uno que otro. Entonces, las medidas van dirigidas a cada paciente. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Bastante bien explicado, doctora, y espero definitivamente que para todos los videntes les quede claro, y si no les queda del todo claro, acuérdense que pueden llamar al 09-888-53742 para que consulten con la gastroenteróloga o para que vaya a atenderlos en la comodidad de su hogar. Esta pregunta que nos ha respondido, la que hicimos, nos ha respondido la señorita Brenda Navia y nos dice: sí puede haber una complicación, y esa complicación puede ser la pérdida de peso. No puede ser una pérdida de peso, así que esa complicación no la vamos a dar como válida. No es una complicación. De hecho, no es una complicación, así que por favor... Esos son signos de alarma: la pérdida de peso, la sensación de saciedad precoz, la disfagia que había dicho que era la dificultad para pasar lo que son los alimentos, y las deposiciones oscuras o evocaciones oscuras son signos de alarma que hay que tener mucho ojo para poder valorar al paciente, pero no son complicaciones. Doctora, igual si les recuerdo un poquito, unas 2 complicaciones, a ver quién las responde primero para que pongan ahí. Bueno, dentro de las complicaciones tenemos las estenosis pépticas, las úlceras esofágicas, el esófago de Barrett y lo que es el cáncer de esófago. Ya está dicho, con esto por favor escríbanlo rápido para que ganen ahí este ceviche interoceánico dado por el abogado Gastón Santos en la cevichería Neptuno. Y también tendríamos que hacer ya la tercera pregunta, pero tendríamos que esperar que nos respondan esta para definitivamente ir con la tercera. Vamos a ver, doctora, una vez que ya se ha hablado netamente sobre el tratamiento, que lo explicó súper bien y espero que se haya quedado entendido, además del tratamiento, seguro hay alguien que piensa: ¿existe alguna cirugía antirreflujo? ¿Cómo va el punto de la cirugía con esta enfermedad? ¿Existe algo? Bueno, sí existen las cirugías antirreflujos. Existen diferentes técnicas y bueno, eso va a depender de cada paciente, de acuerdo a sus indicaciones. Por ejemplo, hay un paciente que a pesar del tratamiento médico con las medidas farmacológicas por mucho tiempo, el paciente mantiene lo que es la sintomatología, entonces es una indicación para lo que es la cirugía. Paciente que se quiere operar, bueno, con el consentimiento informado, se le explica lo que es la parte del cirujano, y el cirujano le va a explicar sus complicaciones y sus riesgos, que en toda cirugía hay, y esas son principalmente. Y bueno, cuando existen ya
alteraciones orgánicas como una hernia yatal gigante que sí necesita un procedimiento quirúrgico, que esto sea tanto laparoscópico o como de forma endoscópica, o sea, pero en realidad lo que está bien descrito es la parte de la cirugía laparoscópica, que existen muchas técnicas, pero bueno, eso el cirujano se lo explicará a cada paciente porque cada paciente es un mundo nuevo, entonces eso. Bueno, esto de la pregunta, la complicación ha sido un poquito difícil, doctora, porque de verdad que los pacientes todavía no responden adecuadamente a esta pregunta. Igual les voy haciendo la pregunta que sigue porque es importante que la resuelvan. Hablamos bastante sobre netamente las cosas en el día a día que se deben hacer para evitar el proceso actual. Y la pregunta a continuación es, escriba o mándenos ahí en el chat dos cambios del estilo de vida para mejorar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dos cambios que tienen que hacer. Antes de esto vamos a ver si esta respuesta es correcta. Nos dice la señorita Dianita, que ha estado súper activa el día de hoy, como hemos visto, estenosis péptica. Exacto. Esta Eso sí es una complicación. Esta sí que es una complicación. Dianita, tienes un ceviche interoceánico ahí listo para que lo vayas a ver. Igual tienes que avisar netamente a Medic Móvil para que nosotros le digamos al abogado Gastón Santos que vas a comer un delicioso ceviche interoceánico en Cevichería Neptuno. Una pregunta que también es importante y nos dice con qué frecuencia se puede recomendar al paciente la ingesta de omeprazol. Obviamente es un fármaco que se consume bastante. ¿Cuándo se puede recomendar el omeprazol en cada uno de estos pacientes? Bueno, hay que tomar en cuenta que la enfermedad por reflujo, a veces el ácido que va a refluir es un ácido propiamente dicho o débilmente ácido. Entonces, está recomendable cuando existe lo que es una parte de una acidez, o sea, cuando se está establecido que es por aumento del ácido clorhídrico, se inhibe lo que es esta parte a nivel gástrico. Hay que tomar en cuenta que el uso prolongado de omeprazol tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, en pacientes tiene un riesgo, el ácido clorhídrico tiene una función a nivel gástrica y es prevenir o poder combatir ciertas infecciones que se transmiten a través de lo que es la ingestión de alimentos. Entonces, cuando se inhibe mucho lo que es la parte gástrica, entonces va a haber un riesgo más favorecedor a infecciones entéricas. Ese es uno. Existe también anemias por deficiencia de vitamina B12 por inhibición de lo que es la parte del ácido clorhídrico. Y bueno, existen ciertos estudios que hablan a favor de la parte de un fallo renal, pero bueno, son estudios que todavía están en proceso. Pero principalmente la parte de la anemia y la parte del aumento de las infecciones entéricas sí es un factor que por el uso prolongado del omeprazol. Así que no todo el mundo puede estar tomando omeprazol, no tengo una gastritis, me duele, no. Hay que consultar al médico y tiene que ser valorado en realidad. Y para consultar al médico saben perfectamente que se pueden comunicar al Medic Móvil al 09888-53742 para que pidas tu consulta en la comodidad de tu hogar, que solamente te la da de una manera espectacular, con una calidez y calidad extraordinaria, Medic Móvil. Esta preguntita que era más facilita la responde Carolina Navia y nos dice comer sano y no comer cítricos. Bueno, sí. Vamos a dársela como válida porque obviamente cuando dice comer sano se refiere a no comer cosas y no comer cítricos. Realmente es las dos en una. Básicamente Básicamente las dos en una, pero vamos a darle el premio. Vamos a decir que Carolina Navia se ha llevado un corte de cabello completamente gratis con la peluquería Joana. La peluquería Joana está en la Avenida del Ejército, entrada a la escuela Los Olivos, diagonal a la que sería el Mal Hecho. Entonces, Carolina, comunícate por favor con Medic Móvil para que nos digas el día exacto que vas a ir a la peluquería Joana, a donde te van a realizar un corte de cabello completamente gratis. Realmente interesante, el día de hoy ha sido bastante interesante lo que hemos aprendido realmente en cuanto al reflujo gastroesofágico. Nos falta un premio, doctora, y es el premio más importante, el premio que corresponde netamente a su consulta gratis. Y como netamente su consulta gratis, de todo lo que hemos hablado, usted hágale una pregunta a los facevidentes para que respondan y se puedan ganar una consulta de la doctora. La que usted quiera, de la que hemos hablado, la que sea. Sí. ¿Cuál es el factor predisponente para el cáncer de esófago? Existe un factor que está dentro de las complicaciones que es un factor predisponente para el cáncer esofágico.
Igual por ahí hagamos un resumen de un poquito para que respondan inmediatamente ahí, doctora. O de eso, hábleles un poquito, háganles un resumen para que nos responda ahí más eficientemente. Ajá. Lo que había mencionado anteriormente, que cuando existe lo que es una inflamación crónica, el factor agresor va a estar en la parte afectando lo que es la mucosa esofágica, existe un cambio epitelial. Entonces, ese cambio epitelial yo lo nombré y es el factor agravante o el factor predisponente para un cáncer esofágico. Entonces, vamos a ver. vamos a ver. Vamos a ver Es que si hay- básicamente, si se los digo, pues bueno. Vamos a ver, nos hace una pregunta el señor Carlos Intriago y dice: el pantoprazol versus el omeprazol en el reflujo gastroesofágico. Estos dos inhibidores, me imagino que dice él, ¿cuál es mejor? ¿Cuál da mejor los resultados? En realidad existen varias causas farmacéuticas y que a veces puede ayudar a lo que es el paciente. Por ejemplo, las casas farmacéuticas, el pantoprazol viene de 40 miligramos, se lo toma una vez al día. El omeprazol viene en presentaciones de 20 y de 40. Pues entonces, si es de 20 y son 40 miligramos que se necesita al día, te necesita tomar una cápsula en la mañana y otra cápsula en la noche. Entonces, eso es la diferencia quizás entre uno y otro. Pero en realidad eso también depende de la sintomatología del paciente y cómo va evolucionando, es que se cambian los inhibidores de la bomba de protones. De acuerdo, depende de cómo va evolucionando. O sea, realmente no hay mayor diferencia entre estos dos No. fármacos, ese es el punto. Bueno, ahí dependiendo de cada uno de los gastroenterólogos que visite, a alguno le va a recomendar el uno, a alguno le va a recomendar el otro. Si usted quiere que le recomienden el mejor fármaco para usted, tiene que comunicarse con Medic Móvil y pedir una consulta de gastroenterología con la doctora Karen Arcentales para tener una consulta en la comodidad de su hogar. Estamos esperando la respuesta para que lleguen y se lleven una consulta completamente gratis de parte de las doctoras. Doctora, ha sido realmente un programa muy importante y muy eficiente acá. Vamos a recordarles realmente que tienen que estar todos muy pilas para el sábado 19 de diciembre, en el cual tienen que recoger todas las facturas que ustedes tengan, netamente si han llamado o si han hecho partícipes de las atenciones con Medic Móvil, porque en este día 19 de diciembre vamos a hacer un sorteo puntual para todos ustedes en vivo para que se lleven algunos premios, para que vivan una Navidad más amena con sus familiares, para que coman bien y todo eso, ¿no? Porque nuestro favor que hacemos acá no solamente es entretener, no solamente es informar, sino también hacer que gocen de un estilo de vida mejor para todos ustedes. Entonces, con todo esto, acuérdense que el siguiente sábado también nos va a acompañar el doctor Pablo Yanqui, que vamos a estar hablando sobre el cáncer de próstata, así que muy pilas para que nos acompañen el siguiente sábado. Doctora, realmente ha sido un gusto completo haber estado acá hoy día comunicándoles a todos los videntes la importancia que tiene el reflujo gastroesofágico. Quisiera por favor que haga unas últimas recomendaciones y un saludo o una despedida para todos los videntes. Bueno, las recomendaciones, en realidad, medidas generales, tener una vida activa, una actividad física por lo menos a 10 a 15 minutos, así sea que no podamos salir a caminar en un parque, pero sí dentro de la casa, dar unas vueltas entre la sala, entre lo que es la cocina, ayudar con los quehaceres de la casa en la noche para no irse a acostar directamente. Con tener lo que es una alimentación balanceada y bueno, hay que tomar en cuenta que existen, a pesar de que hay alimentos que aumentan o desencadenan lo que es la sintomatología, cada persona o cada paciente es diferente y su organismo funciona de forma diferente. Entonces, si existe algún alimento que a mí me desencadene la enfermedad por reflujo, pero a usted no, entonces hay que evitarlo. Principalmente no automedicarse, visitar a un médico, para eso estamos, para servirles, para ir hasta la comodidad de su hogar. Y bueno, muchas gracias por todas las personas que nos están viendo, por sus preguntas y por su acogida. Un agradecimiento a usted, doctor, un agradecimiento a todo el grupo que realmente forma la empresa como tal, Medic Móvil, porque estamos acá interesadísimos en que ustedes aprendan un poquito más y se lleven un conocimiento bastante bueno. Quiero decirles que quien no ha respondido la pregunta para la consulta completamente gratis, o vamos a esperar un ratito, o si no, si terminamos, obviamente el primero que responda le vamos a generar realmente la ganancia de esto.
Como siempre les digo a todos ustedes, es una emoción y una dicha realmente poder estar acá compartiendo con ustedes todo este aprendizaje siempre con un doctor. Hoy día nos ha acompañado acá la doctora Karen Arcentales, acuérdense que es doctora gastroenteróloga que atiende en el Hospital de Especialidades. Entonces definitivamente un gustazo enorme. Igual doctora, vamos a esperar un ratito a que definitivamente nos digan si hay un ganador de la última pregunta que usted nos hizo para que se lleve la consulta gratis suya en la comodidad de su hogar. Entonces interesante, parece que la tenemos ahí. No, es una pregunta, dice, ¿el alcoholismo es una causa de cáncer de esófago? Dice ahí. Nos dice el señor Carlos Intriago. No es la respuesta. Yo creo que para hacerlo un poco más fácil vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla. Porque está un poquito difícil, doctora, está un poquito difícil. Sí, yo creo. Bueno, la respuesta a la pregunta que hice anteriormente es el esófago de barro, que es un factor predisponente para lo que es el cáncer esofágico. Creo que sí tenemos. Que creo que se ha habido, sino que obviamente el equipo de producción obviamente no está al tanto de lo que ha hecho la doctora. Entonces vamos a ver en un breve instante si realmente existe alguien que dijo esófago de Barrett como respuesta. ¿Sí? No. El equipo de producción, ¿qué dice? Listo, entonces igual al ganador que toque vamos a darle el premio netamente, sí. Ya Vamos a darle el premio netamente por interno para que sepa quién es el ganador y quién se lleva la consulta gratis de la doctora en la comodidad de su hogar. Realmente ha sido un gusto completo con la doctora hoy día compartiendo un poquito, dándoles la información. Un abrazo completo para todos ustedes los videntes, esperando que semana a semana nos sigan a nosotros apoyando. Acuérdense que también estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos también en Facebook. Y por favor que nos sigan y que nos pongan un pulgar arriba, porque es muy importante para que todos nosotros sigamos prosperando y sigamos desarrollándonos en conjunto. Un abrazo completo para todos ustedes, videntes. Hagamos algo con la consulta de la doctora, porque solamente he contestado dos, pero las dos personas ya ganaron. Como nadie más ha contestado, hagamos un sorteo entre las dos personas a ver quién se la lleva. Me parece bien. Aquí en vivo, porque debería ser bueno. Si agarramos los papelitos. Han estado atentos. Entre Dianita ND y Juan Esparza, que ya también ganaron los dos, pero bueno, hagámoslo legal. Igual son los únicos que parece que han puesto atención, que han estado pendientes de la intervención de la doctora. Y bueno, pues hay que hacerlo justo. Vamos a hacer un sorteo, los dos nombres, en vivo se va a sortear. Esto es súper bueno, para no dejarlo por interno, porque los ganadores han sido dos, pero son ganadores que ya han ganado. Entonces, como son ganadores que ya han ganado, vamos a dar netamente por concurso. Y vamos a ver, los chicos de producción están haciendo el sorteo. Vamos a ver, chicos, vamos a ver. ¿Quién gana esto? Vamos a verlo. Que lo saque la doctora mismo. Ahí, que conste que están los dos papeles tirados. Vamos. Vamos a ver, que está medio. Hay que poner una música de impacto ahí. Dianita estuvo tan activa y ganó todo. Es justo. Sí. Justo y necesario entonces. De verdad que sí, Dianita, te agradecemos realmente la atención que has tenido hoy día. Gracias. Porque has estado súper activa compartiendo tus ideas para que te resolvamos. Has ganado 2 premios esta noche, así que también un agradecimiento y una felicitación, porque realmente necesitamos gente activa que realmente nos ponga ahí de su mano y su atención para que esté acá junto con nosotros para una prosperidad en cuanto a la educación siempre. Realmente, como les he dicho ya, y una vez hecho el concurso y ha dado todos los premios del día de hoy, les agradezco completamente. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos el siguiente sábado.